Muchas gracias, Jaume. Entonces, damos la palabra ahora a Manuel Escribano. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la revista por la invitación y por la oportunidad que nos da a FEDIN, es decir, a la Asociación Representante de las Pequeñas y Medianas Empresas del sector, de expresar nuestra opinión en relación con la directiva y con el anteproyecto de ley. Yo, como paso previo a la exposición, yo creo que es conveniente poner de relieve dos aspectos que a veces perdemos de vista o que no tenemos en la consideración de vida. Uno es que esto es la transposición de la Directiva de Contratación Pública, por tanto va a dar lugar a una nueva norma de contratación pública en España, es decir, con lo cual trasciende al sector de la limpieza. En este caso, la limpieza sería pues, prácticamente una gota de agua del volumen de la contratación pública que hay a nivel estatal. Baste con decir que, según los datos del propio Ministerio de Economía, la licitación pública en España representa el 18,5% del PIB. Es decir, que aporta más, o significa más, que sectores tan tradicionales y tan arraigados como puede ser la distribución o como puede ser el turismo y la hostelería en España. Con lo cual, desde ese punto de vista hay que considerar que no somos los principales actores, somos una parte de ellos y que hace falta trabajar en unidad con otros sectores también afectados, fundamentalmente, como ahora veremos, aquellos que trabajamos con que somos sectores de mano de obra intensiva. En segundo lugar, hay que poner de relieve que hay que distinguir entre lo que es la directiva y lo que es la transposición al derecho nacional. La directiva, desde mi punto de vista, nos proporciona mimbres suficientes como para hacer una buena ley de contratos en España. Otra cosa es la voluntad política que hay en España de hacer una buena transposición, que como hemos visto, y a la vista del anteproyecto está, es decir, no hay esa voluntad política. Hay voluntad política de dejar las cosas no como están, sino en algún caso peor, es decir, dejando más margen de maniobra a la administración de cara a la licitación y de cara a poder intervenir, es decir, no solamente en los precios, sino en la forma de gestión, en la forma de ejecución y en todo el contexto del contrato desde que empieza hasta que termina. Sí coincido con lo que decía Jaume, es decir, efectivamente la directiva está plagada desde el considerando número 2, es decir, desde el considerando número 2 ya está plagada de referencias a las pymes. Es decir, eso es lo único que ha copiado, es decir, por así decirlo, el anteproyecto, porque en la exposición de motivos del anteproyecto son innumerables las referencias a las pymes, pero se quedan ahí, en la exposición de motivos. En el articulado no hay ni una sola medida, como ahora veremos, ni una sola que garantice, es decir, la igualdad de trato y que garantice el acceso de las pymes a la contratación pública. Ni una sola. ¿Esto qué significa? Pues evidentemente significa que esto va a suponer menor competencia y va a suponer evidentemente la desaparición de empresas y muy probablemente a corto o medio plazo pues pérdida de la calidad y repunte de los precios, como es lógico cuando hay menos competencia, y a las pruebas de lo que ha venido ocurriendo en otros sectores nos podemos remitir. Puesto que el anteproyecto, es decir, solamente se refiere a las pymes en el preámbulo y no en el articulado, para la exposición yo he querido dejarlo de forma muy gráfica o exponerlo de forma muy gráfica haciendo tres apartados. Uno que lo que son las novedades genéricas, que evidentemente hay novedades importantes, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento y a la regulación del contrato desde sus inicios hasta el final, que viene precedido por la directiva y que lo transpone, yo creo que de una forma aceptable el anteproyecto solamente en este aspecto. Es decir, a partir de ahí, de estas novedades genéricas y que yo creo que son positivas, yo distribuiría las novedades del anteproyecto en tres partes. Unas que son novedades, digamos, positivas entre comillas, otras que son de carácter neutro, entre otras cosas porque hay que darle el beneficio de la duda a algunas de ellas, y otras que son novedades claramente negativas. Entre las novedades de efecto positivo, yo creo que hay algunas, como veis ahí, es decir, someramente, está la limitación a lo que son las mejoras en los contratos, que como bien sabéis, se están desvirtuando desde hace un tiempo y se están utilizando para dirigir la contratación y dirigir fundamentalmente la adjudicación. Yo creo que eso es un aspecto positivo.
Hay otro aspecto positivo, y se exponía al inicio de la jornada por parte de la revista, es decir, el de control del pago a los subcontratistas, es decir, para evitar esa lacra que tenemos de los periodos de pago abusivos que hay no solamente del contratista, de la administración al contratista, sino también del contratista al subcontratista. Y yo creo que esto es importante resaltarlo porque, como vamos a ver, es decir, si el anteproyecto lo que pretende es ir a grandes contratos, a volúmenes grandes, la subcontratación se va a multiplicar. Y por eso es decir, yo creo que cobra una importancia mayor este aspecto. Hay, como decía, otras novedades de efecto neutro, y una yo creo que es muy importante, es la supresión del procedimiento negociado sin publicidad, pero se sustituye por otro procedimiento, que es un sucedáneo de este otro, es decir, viene a ser lo mismo, con una duración más limitada, y en este caso sí con publicidad. Habrá que ver qué uso se hace de él. Pero hay otro aspecto que yo creo que es más reseñable, que es la desaparición de las clasificaciones empresariales. Yo he oído posturas a favor y en contra de esta desaparición de las clasificaciones. Paralelamente a la desaparición, lo que plantea el anteproyecto es la generalización de las declaraciones responsables, y yo creo que todo lo que sea limitar o suprimir trámites administrativos y burocráticos es bueno, siempre bueno, pero en este caso yo lo he puesto como una novedad de efecto neutro, porque aquí habrá que estar muy detenidamente y con mucho ojo avizor a qué uso se hace de la desaparición de estas clasificaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente desaparecen las clasificaciones, pero se sustituyen en el artículo 77 de la norma, es decir, se contempla la desaparición para todo el sector de servicios, es decir, no para los contratos de obra, que se limita solamente a los contratos de 500.000 euros, pero se sustituye por lo que se llama unos criterios ni requisitos mínimos que vienen regulados posteriormente en los artículos 87 y 90 del anteproyecto. En el 87, que se refiere fundamentalmente a los criterios económicos, creo que ahí el desvirtuar la realidad de cada empresa es difícil. Ahora bien, en el artículo 90, cuando hablamos de criterios de solvencia técnica y profesional, la ley introduce una serie de conceptos que, como veis ahí, es decir, alguno de ellos lo he subrayado en negrita, que son difícilmente medibles y son absolutamente subjetivos. ¿Cómo se va, es decir, mediante esas declaraciones técnicas, a apreciar la eficacia o la fiabilidad del contratante? Se me antoja un tanto complicado, ¿verdad? Pero es que además el propio artículo 90 contempla varios apartados, desde la A hasta la I, donde todos y cada uno de ellos introduce criterios subjetivos y nada claros. ¿Esto qué significa? Pues que la desaparición, o al menos es mi criterio, que la desaparición de las clasificaciones puede llevar a que ya el proceso de licitación, mediante estos requisitos mínimos y exigibles, dirijan el propio proceso. Se favorezca a unos operadores en detrimento de otros. Con lo que yo creo, en mi opinión, que esto no va a aportar ningún beneficio si se hace un mal uso de ello, como me temo, y evidentemente todos sabemos cómo funciona la administración y en España se hace un mal uso de estos criterios y de estos requisitos. Y entrando ya detenidamente, es decir, en lo que son los aspectos claramente negativos, voy a hacer referencia a dos de que ya ha tratado, es decir, someramente de mi predecesor, Jaume, en el uso de la palabra, y uno es el de la división de lotes. Yo creo que ya no estamos hablando de que si los lotes se dividen mejor, si los contratos se dividen en lotes mejor o peor. Lo que estamos hablando es de la necesidad de dividir los contratos en lotes. La propia directiva contempla la posibilidad de que los Estados miembros, es decir, puedan hacer de esta posibilidad una obligación, cosa que no hace el anteproyecto, sino que lo deja sujeto, es decir, a los criterios del órgano adjudicador, del órgano contratante. Pero además lo hace de una forma muy sui generis, porque la directiva, es decir, establece un cambio de modelo en el sentido de que la regla general será dividir y, si no se divide, justificar. Es la regla general, que es la inversa de la que hasta ahora prevalecía. Y como no puede ser de otra manera, el anteproyecto la recoge. Ahora bien,
en el mismo artículo que recoge esa norma, estamos hablando del artículo 99, desde aquí lo veo, no sé si está, es decir, es el que está puesto, 99.3, en el párrafo inmediatamente siguiente a establecer la norma general, el propio anteproyecto ya fija dos criterios donde dice claramente qué es lo que tiene que hacer el órgano contratante para justificar la no división. Así de claro. O sea, la regla general es esta, pero ahora bien, es decir, como evidentemente no hay voluntad de dividir, lo que usted tiene que hacer es justificarlo mediante estos criterios. Y uno de los criterios, el primero, el A, es decir, el primer criterio, el A, yo creo que produce sonrojo. Es decir, que se pueda argumentar la no división de lotes mediante el criterio de que la división de lotes, la propia división, va en contra de criterios de competencia y de transparencia, es un sarcasmo. Pues es el primer criterio que establece la propia ley. Es decir, que podrá argumentar la no división de lotes del órgano contratante, argumentando que esa división de lotes va en contra de criterios de competencia. Es absolutamente inaudito, pues lo recoge la ley. Pero no queda ahí, sino que inmediatamente después, en el apartado 4, ahí yo creo que traiciona el subconsciente a los redactores de la norma, y lo que debe ser motivar la no división, pues la confunden, y lo que dicen es que hay que motivar la división, perdón. Con lo cual, es decir, dicen una cosa y la contraria. Desde el párrafo 3, o el apartado 3 del artículo 99, al apartado 4 del 99. Y ya para rematar, es decir, la faena, en términos taurinos, el párrafo 5 de este mismo artículo 29 dice que el órgano contratante pues podrá, es decir, adjudicar todos los lotes a la misma empresa mediante una oferta integradora. La conjunción de los tres criterios, evidentemente, ya nos dice claramente cuál es el criterio y por dónde van las directrices de la norma. Que no haya división de lotes. Y esto es un problema, es decir, no solamente para este sector, sino para todos los sectores afectados por la licitación pública, que somos muchos. Voy a procurar abreviar, es decir, lo máximo que pueda. Es decir, hay otro aspecto que también se ha tocado, que es el de la integración de actividades mediante una modificación muy laxa, coincido con lo que decía el Jaume, es decir, en el tema del artículo 18, lo que son los contratos mixtos, que lo que pretende es ni más ni menos es el que se pueda agregar en un mismo contrato actividades de muy distintos signos, desde la limpieza hasta la seguridad, pasando por jardinería, es decir, conserjería o central. Como se viene haciendo en las últimas adjudicaciones, que afortunadamente los tribunales, es decir, han dado la razón en estos casos cuando se impugna. Si unimos este criterio con el criterio anterior, es decir, si no hay división de lotes y al mismo tiempo agregamos actividades, los contratos van a ser absolutamente, es decir, van a ser macrocontratos desde el punto de vista económico. ¿Qué posibilidad hay de que licite la PYME a estos macrocontratos? Prácticamente nula. Hay otro aspecto, es decir, que por abreviar, es decir, y no irme más del tiempo que se nos ha dado, es decir, hay varios aspectos que me parecen significantes, es decir, no es el de la subasta electrónica, que no voy a entrar. Evidentemente, nuestro criterio es que la subasta electrónica debe estar excluida de los contratos de servicios y de los contratos de mano de obra intensiva. Hay que hacer necesariamente una referencia al artículo 100 y concordantes, es decir, o siguientes, donde se habla del presupuesto base de licitación, del valor estimado y del precio. Es decir, en los contratos de servicio, si no se tiene en cuenta el coste de la mano de obra, ¿qué se tiene en cuenta para estimar el precio inicial? Es decir, no hay, es decir, más remedio que tenerlo, porque estamos hablando de sectores donde el 80% del coste es mano de obra, entre el 75 y 80% de mano de obra. Pero es que además, el artículo 103, el inmediatamente siguiente, que habla de revisión de precios, dice con una claridad absolutamente meridiana que durante los 2 primeros años de vigencia de los contratos no va a haber revisión. Es decir, si el 80% es mano de obra y en los 2 primeros años no hay revisión, ¿qué rentabilidad van a tener esos contratos? Es decir, todos pensamos bien, es decir, habrá que incrementar el precio para inicial, es decir, para hacer frente a esas subidas. Pero tal y como hemos visto y lo que estamos viviendo, el que aumenta los precios iniciales se queda fuera de concurso. ¿Qué solución se le va a dar a esto? Pero es que además te dice, el mismo artículo 103 en su apartado 5,
que a partir del tercer año habrá revisión siempre y cuando lo establezca el propio pliego. O sea, que el propio pliego puede evitar, es decir, que haya revisión durante toda la vigencia del contrato. Evidentemente, es decir, esto, al igual que la fijación de precios, necesita necesariamente que se tenga en consideración y se haga una distinción entre lo que es un contrato de servicios por mano de obra intensiva y lo que son contratos de otro tipo. Me gustaría hacer referencia también al artículo 129, que copia una referencia de la directiva, donde se pretende, es decir, darle un carácter generalizado al cumplimiento de relaciones de lo que son las condiciones laborales, es decir, en general. Empecemos por cumplir las condiciones retributivas y luego hablaremos de otras condiciones, pero para eso el anteproyecto tiene que recoger tanto la revisión de precios como el precio inicial. Y por último, es decir, termino con una referencia al artículo 130, porque me ha llamado la atención. Es decir, uno de los problemas que tiene este sector, es decir, uno de los problemas iniciales es el de la subrogación. Y curiosamente el artículo 130, es decir, se olvida de que la subrogación en España es una obligación establecida por convenio colectivo, es una obligación convencional, y habla solo y exclusivamente de la subrogación en aquellos casos en que el pliego prevea la subrogación de los trabajadores. ¿Y el resto? ¿No van a estar sujetos a eso, al contenido de ese artículo 130? ¿Van a estar al margen del mismo? ¿No se va a dar información adicional? ¿No se va a requerir el cumplimiento a las empresas licitadoras? Esto o se ha hecho desde el desconocimiento o evidentemente tiene un trasfondo que se nos escapa, es decir, cómo se puede aplicar o qué repercusión tiene. Y lo dejo ahí, es decir, sí he incluido, es decir, yo me imagino que luego os facilitarán la presentación. A modo de conclusión, lo que nosotros entendemos que es el decálogo que debe tenerse en cuenta a la hora de transponer la directiva al ordenamiento español, que son 10 puntos que nos parecen absolutamente esenciales a la hora de tener en cuenta, es decir, no solamente a los operadores, a los grandes operadores, sino a todos los operadores del sector, de este sector de limpieza y de otros sectores que sujetos a la misma problemática y que evidentemente no se ven reflejados en esta transposición, por cuanto puede suponer la desaparición de muchas empresas de estos mismos sectores. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Entonces, damos la palabra ahora